Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Muy buenas tardes con todos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bueno, en esta hermosa tarde que inicia, quiero invitarles a que comencemos este periodo del día meditando en lo que Dios nos dice por medio de su palabra, en las cosas que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que hacer para acercarnos más a Dios, para agradarle en todo tiempo. Y hemos venido viendo a lo largo de estas últimas semanas acerca de las disciplinas espirituales, en aquello que nosotros como hijos de Dios tenemos que disciplinarnos. Y cuando decimos disciplinarnos es justamente porque son cosas que tenemos que comenzar a hacer en nuestra vida. Porque si decimos ser cristianos, Dios demanda ciertas cosas de nosotros para que le busquemos, para que nos acerquemos, para que le podamos conocer aún más de lo que ya lo hacemos. Y pues dentro de esto encontramos lo que es la disciplina de profundizar en las escrituras, la disciplina de asimilar la palabra de Dios. Y qué maravilloso lo que hemos podido ver en estos últimos días de oír la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de estudiarla, de memorizarla, de meditar en ella y aún de poder aplicarla en nuestra vida. Y justamente el día de hoy quiero hablar con ustedes en este momento la parte tal vez más difícil para nosotros, y es poner en práctica cada una de estas cosas en nuestra vida. A veces creemos que oír la palabra de Dios es tal vez escuchar un corto video que nos envían o escuchar una prédica de vez en cuando. Pero el oír la palabra de Dios tiene que llevarnos constantemente a anhelar escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. El poder estudiar la palabra también requiere de nosotros un gran esfuerzo. El dedicarnos, el ir a ella, el abrir la Biblia y acercarnos a aquello que Dios tiene para nosotros. Entonces, este esfuerzo realmente se hace evidente cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros nos incomodamos tal vez de nuestra propia comodidad, de tal vez dormir un poco más, de tal vez estar haciendo alguna otra cosa para ir a la palabra del Señor. Esforzarnos por escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. También vimos la parte de memorizar la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros memorizamos versículos, nos los sabemos de memoria. Hay unos más conocidos que otros, por ejemplo, el versículo de Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos lo hemos escuchado, muchos nos lo sabemos de memoria, y justamente esto es lo que debemos hacer con la palabra del Señor. ¿Por qué? No para sabernos tal vez la Biblia de principio a fin, no para poder recitarlos cuando queremos tal vez demostrar que sí conocemos la Biblia, no, sino para tener en nuestra mente y en nuestro corazón siempre presente los dichos de la boca de nuestro Dios, para tener presente en todo tiempo que nosotros somos hijos de Dios y que todo lo que encontramos en la Biblia es para nosotros, que todo lo que Dios nos dice en su palabra es para nuestra vida, y que sus promesas son una verdad en cada uno de nosotros. Y qué maravilloso, porque cuando
pasamos en medio de situaciones difíciles, cuando estamos atravesando adversidad en nuestra vida, sabemos lo que Dios nos dice y recordamos, cuando memorizamos la palabra de Dios, recordamos en esos momentos difíciles esas promesas maravillosas que Dios nos ha hecho. Y también cuando tenemos momentos hermosos, momentos de gozo, podemos disfrutar de que Dios nos había dicho algo y que Él lo hizo y Él lo cumplió en nuestra vida. Y es maravilloso poder entonces recordar todas estas palabras de nuestro buen Dios cuando memorizamos la palabra del Señor. El meditar la palabra de Dios también es algo que debe producir en nosotros un deleite, porque no solamente la oímos, la estudiamos, la memorizamos, sino que sabiendo lo que nos dice su palabra, meditamos en ella. Meditamos para saber qué es lo que Dios está hablando a nuestro corazón, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos según lo que Él nos está hablando en su palabra. Y el aplicar la palabra de Dios es justamente después de todo esto, de oír, de estudiar, de memorizar, de meditar, entonces ahora sí aplicamos la palabra de Dios. Y tal vez este punto es el más difícil porque podemos congregarnos en las iglesias o podemos escuchar la palabra de Dios en cualquier lugar. Podemos estudiarla, podemos leerla, podemos memorizar incluso algunos pasajes, podemos meditar en lo que esos pasajes nos están diciendo, pero a la hora de aplicarlo, puede que se nos olvide lo que Dios requiere de nosotros, lo que Dios nos manda que hagamos como sus hijos, y terminamos haciendo lo que no dice la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, la parte práctica es lo más complejo, si podríamos decirlo de esta manera, para nuestras vidas, pero es lo más provechoso al mismo tiempo. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, podemos crecer, podemos madurar, podemos acercarnos más a Dios y ver las maravillas que Él hace fruto de la obediencia a su palabra. Y siempre hay alguna oposición que se pone en contra de que nos acerquemos a la palabra del Señor. Pero a pesar de la dificultad, a pesar de la oposición espiritual que pueda haber, tenemos que preguntarnos, ¿nosotros estamos dispuestos? ¿Será que hay disposición en nuestro corazón, a pesar de lo que cueste, para que podamos comenzar a acercarnos más a Dios y disfrutar de todo este proceso maravilloso en el cual Él quiere llevarnos? Él quiere que nosotros entremos en un proceso donde podamos conocerlo más, donde podamos disfrutar de sus bendiciones, que podamos deleitarnos al estar en su presencia. Qué hermoso, amada familia, que realmente podamos poner en práctica, llevar una vida consagrada delante de Dios, que podamos realmente reflexionar en cada una de estas cosas que hemos venido hablando en este programa de Teoterapia Lenguaje de Vida, y que podamos disfrutar de hacer cada una de estas cosas delante del Señor. Y algo muy importante que debemos tener siempre en cuenta es que el enemigo, el adversario, siempre va a tener como primer objetivo impedirnos profundizar en la Biblia. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña a conocer, nos enseña a amar y nos enseña a servir al Dios verdadero, a nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que realmente podamos acercarnos a las Escrituras, para que podamos derribar toda barrera, todo obstáculo, toda trampa
del enemigo que quiera levantarse en nuestra contra para acercarnos y disfrutar de la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, no permitamos que nada ni nadie nos impida comenzar a conocer a Dios por medio de su palabra. Es la forma como Él nos habla, es la forma como Él nos dirige y nos guía. Recordemos que por medio de la palabra, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vamos creciendo en todas las áreas de nuestra vida. Es de esta manera como podemos superar las adversidades, cómo podemos superar los problemas y que realmente podamos entregar nuestra vida en las manos de Dios y decirle: Señor, yo quiero tener una comunión más íntima contigo, una intimidad donde pueda hablar libremente contigo, pero al mismo tiempo pueda oír tu dulce voz, aquello que tú quieres para mí, y que esto sea por medio de tu palabra. Y permitamos, amada familia, que Dios avive y vivifique nuestros corazones. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque a medida de estos días tú has venido hablando a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres fiel, porque siempre nos acompañas y eres tú quien nos da la capacidad, la sabiduría para poder, Señor, hacer cada una de estas disciplinas espirituales, Señor, para poder oír tu palabra, para poder leerla y estudiarla, para poder memorizarla y meditarla. Y más aún, oh Señor, para poder aplicarla, para poder ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Permítenos cada día que nuestro corazón sea vivificado por tu Santo Espíritu para poder estar cerca de ti y conocerte más. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga grandemente y nos encontramos la próxima semana en otro programa de Teoterapia Lenguaje de Vida. Chao, chao.